Hola a todos, el día de hoy voy a hablar del recurso de casación. Primero que todo debemos entender qué es un recurso. Los recursos son medios de impugnación el cuales las partes de un proceso pueden utilizar para manifestar su inconformidad con una resolución judicial. Su finalidad o su objetivo es obtener la reforma, revocación o nulidad de la resolución impugnada de acuerdo al caso. Hay que tener presente que los recursos se clasifican en ordinarios y extraordinarios según el ámbito de impugnación. Como bien, en los recursos ordinarios, estos son aquellos que no están sujetos a unos motivos tasados para recurrir, es decir, que se pueden interponer por cualquier motivo que la parte lo considere que afecta a sus derechos o intereses. Los recursos ordinarios son la reposición, la apelación, la queja y la súplica. Por otro lado, encontramos los recursos extraordinarios, el cuales ellos están supeditados a que el motivo de recurso sea alguno de los previstos en la ley. Es decir, se trata de recursos excepcionales que solo proceden en casos específicos y por cuestiones legales o de derecho. Acá encontramos el recurso de casación, la revisión y la súplica en el caso de contencioso administrativo. Bien. ¿Qué es la casación? Esto lo encontramos en el artículo 333 del Código General del Proceso y es un recurso extraordinario y tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, proteger los derechos fundamentales, controlar la legalidad de los fallos y unificar la jurisprudencia nacional. Bien, en el artículo 336 encontramos las causales, el cual la casación procede solo contra sentencias dictadas en segunda instancia. El recurso se interpone ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del término señalado en el artículo 366. Hay que tener presente que los motivos para recurrir son, primero, pues que haya una violación directa e indirecta de una norma sustancial, segundo, que haya un error grave en la apreciación probatoria, tercero, falta o exceso en el ejercicio de la jurisdicción, cuarto, que exista una violación del debido proceso. Quinto, que exista esa incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, es decir, que no se entienda qué fue lo que se pidió y que lo que se resolvió no es del agrado de las partes del proceso. Sexto y por último, la nulidad originada en el proceso. En el artículo 337 encontramos la oportunidad de legitimación y es que el recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adicción, corrección o aclaración o estas se hicieren de oficio, el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva. No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia en primer grado cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de aquella. Bien, en el artículo 338 encontramos la cuantía del cual cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo y las que versen en el Estado civil. Cuando la procedencia del recurso de casación depende de acreditar un interés económico mínimo, la cuantía debe probarse con los documentos que ya estén en el expediente. Sin embargo, el recurrente puede aportar un dictamen pericial solo si lo considera necesario y que fundamente el monto de la disputa. En todo caso, esto ya le corresponde al magistrado oponente decidir de manera indirecta y sin necesidad de tener un trámite adicional si el recurso cumple con el requisito económico, lo cual se conoce como decisión de plano sobre su concesión. Bien, algunos requisitos generales de procedencia, como lo dije anteriormente, debe dirigirse contra sentencias de segunda instancia proferidas por el tribunal. Segundo, deben ser en materia civil, comercial, agraria o de familia. Tercero, que exista o que haya la cuantía mínima exigida, salvo violación directa o unificación jurisprudencial. Cuarto, que la interposición oportuna dentro de los 5 días siguientes a la notificación. La sustentación técnica, es decir, que en el escrito de las partes se señale la causal, la norma violada y la argumentación clara. Y por último, que el recurso debe ser interpuesto por las partes que resulten perjudicadas con la sentencia. Bueno, unas características del recurso de casación según el Código General del Proceso y es que se enfoca en verificar si el juez de segunda instancia aplicó correctamente el derecho y
no se enfoca tanto en los hechos del caso. Segundo, aunque lo presenta una parte interesada, su finalidad trasciende en un caso concreto, es decir, que busca uniformar a la interpretación del derecho. Tercero, es competencia exclusiva de la Sala de Casación Civil, Laboral o Penal de la Corte Suprema de Justicia, esto es, dependiendo del caso. Cuarto, la interposición del recurso no impide que la sentencia quede ejecutoriada, salvo que se solicite y conceda la suspensión del fallo. Quinto, una vez presentada ya la demanda de casación, no se puede agregar nuevos argumentos ni hechos, es decir, lo que ya quedó fundamentado es lo que ya se hace. Sexto y último, si se casa la sentencia impugnada, la Corte puede hacer dos cosas. Primero, pues dictar una sentencia sustitutiva o segundo, ordenar un nuevo fallo por parte del tribunal inferior. Los tipos de decisiones susceptibles del recurso de casación. Primero, las sentencias proferidas de segunda instancia, como lo dije anteriormente, por los tribunales superiores del Distrito Judicial. En estas sentencias hay que tener unos requisitos, el cuales son haber sido dictadas en procesos declarativos como los procesos ordinarios, que la cuantía del proceso sea superior a la determinada por la ley para que proceda el recurso, que se trate de una sentencia definitiva, es decir, que se resuelva de manera total el litigio. Segundo, sentencias que resuelvan recursos de apelación contra sentencias proferidas por jueces de primera instancia cuando la apelación haya sido conocida por un tribunal superior o se trate de un proceso ordinario verbal de mayor cuantía. Tercero, y es que también están las sentencias de proceso de familia, civiles o comerciales, y hay que tener presente que siempre y cuando cumplan con los requisitos de instancia y cuantía, también se pueden incluir decisiones relacionadas con el estado civil, nulidad de matrimonio, impugnación de paternidad, sucesiones, solo si cumple con las condiciones del recurso. ¿Qué no son susceptibles de casación? Primero, pues los autointerlocutorios en general, sentencias dictadas en única instancia, procesos de mínima o menor cuantía, procesos ejecutivos o monitorios salvo excepciones y, por último, sentencias dictadas por jueces que no son tribunales superiores. Bien, ¿quiénes pueden interponer el recurso de casación? Como bien es claro, las partes del proceso, cualquiera de las partes que haya resultado vencida total o parcialmente en la sentencia de segunda instancia puede presentar el recurso. Esto incluye el demandante, el demandado, incluso intervinientes, solo si tienen un interés jurídico directo, incluso si han sido afectados por la sentencia. Hay que aclarar acá que la parte que ganó completamente el proceso no puede presentar recurso de casación porque no tiene agravio que reclamar. También el Ministerio Público, como la Procuraduría, puede interponer el recurso de casación cuando haya intervenido en el proceso y considere que se ha vulnerado derechos fundamentales o que existe un interés general comprometido. Tercero, el Defensor del Pueblo. Ellos también pueden interponer recurso de casación en defensa del interés público o de los derechos fundamentales de personas de situación de vulnerabilidad, si se ha intervenido en el proceso. Por último, terceros con interés legítimo, y es que en ciertos casos en específicos o excepcionales, un tercero con interés jurídico afectado directamente por la sentencia puede ser legitimado para presentar el recurso, siempre que haya sido parte del proceso. Un ejemplo es un litis consorte o un coadjuvante. En cuanto al rol de la parte recurrente y de la parte contraparte, en la parte recurrente, esta es la parte del proceso que interpone el recurso de casación porque considera que la sentencia de segunda instancia violó normas sustanciales y procesales. ¿Qué tiene que hacer la parte recurrente acá? Primero, presentar la demanda de casación. Acá debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 339 del Código General del Proceso. Debe la parte recurrente indicar la sentencia recurrida, precisar las causales invocadas, es decir, invoca el 1, invoca el 2. Un ejemplo de esto son las infracciones directas, indirectas o quebrantamiento de forma. Tercero, exponer los argumentos jurídicos de forma clara y técnica y formular la petición concreta, concisa y directa. Segundo, sustentar jurídicamente el recurso, es decir, que tiene la carga de demostrar la existencia del error jurídico. No basta simplemente con que la parte diga estoy inconforme con el fallo, sino que diga y compruebe y demuestre que sí hay un error jurídico en la sentencia de segunda instancia. Tercero, asistir a la audiencia, esto es si se admite el recurso. Como bien, la parte recurrente puede intervenir oralmente en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia si ésta se lleva a cabo. Cuarto, solicitar la suspensión de la ejecución, esto es opcional, y es que si se quiere evitar que se ejecute la sentencia mientras se decide la casación.
Por el lado de la contraparte, es la parte que resultó favorecida por la sentencia impugnada y busca mantenerla firme. También se le conoce como parte recurrida en esta etapa. Aquí lo que tiene que hacer la contraparte es primero responder la demanda de casación. Aquí tiene que presentar un escrito de traslado en el que defienda la sentencia recurrida y cuestione los argumentos del recurrente. Hay que tener presente que este escrito no es obligatorio, sin embargo, se hace de manera estratégica para la contraparte. Segundo, asistir a la audiencia pública, esto es si la hay, como lo dije anteriormente, puede intervenir oralmente para defender la legalidad del fallo impugnado y responder los argumentos del recurrente. Tercero, solicitar que se inadmite o se rechace el recurso. Aquí la contraparte tiene que argumentar que el recurso no cumple con requisitos formales o que no existe una causal válida. Cuarto y por último, buscar la estabilidad jurídica de la sentencia, es decir, que su principal objetivo es que la Corte no case la sentencia y por tanto se mantenga el fallo en segunda instancia. Intervención del Ministerio Público en el recurso de casación. Entender el papel del Ministerio Público es fundamental, ya que su intervención en los procesos judiciales colombianos es una garantía constitucional, especialmente en aquellos donde se discuten derechos fundamentales o el orden jurídico. El Ministerio Público en Colombia, liderado por la Procuraduría General de la Nación, es una institución especial cuyo propósito principal es la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Aunque a veces se confunde con una parte más en el proceso judicial, su rol es distinto. No define intereses particulares, sino el interés general y el orden jurídico. En el contexto del recurso de casación, la intervención del Ministerio Público es particularmente relevante y en algunos casos obligatoria, dependiendo de la rama del derecho y de la naturaleza del asunto. Su presencia busca asegurar la correcta aplicación de la ley, la protección de los derechos fundamentales y la unificación de la jurisprudencia. ¿Quiénes conforman el Ministerio Público? Relevante para la casación, principalmente los procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes ejercen las funciones del Ministerio Público en esta instancia. Existen procuradores delegados para cada sala de la Corte Civil, Penal o Laboral, especializados en cada materia correspondiente. Funciones y momentos de intervención. La intervención del Ministerio Público en la casación no es una de las partes que busca ganar o perder el caso, sino de un concepto jurídico que asiste a la Corte Suprema. Sus principales funciones incluyen, primero, vigilar el debido proceso. Se asegura que toda actuación procesal se haya realizado conforme a la ley y que no se hayan vulnerado garantías fundamentales como derechos a la defensa o a un juicio justo. Segundo, conceptos jurídicos. Tras estudiar el expediente y los argumentos de los conceptos, es una opinión jurídica fundamentada, no vinculada para la Corte, sobre la prosperidad o improsperidad del recurso de casación. En él se analizan los cargos formulados por el recurrente cumplan con la técnica de casación y si la sentencia impugnada incurre en los errores de derecho alegados. Este concepto es de gran valor para la Corte, pues ofrece una perspectiva imparcial y experta. 3. Proteger el interés público. En casos donde hay menores de edad, personas con discapacidad, derechos colectivos o bienes de nación involucrados, el Ministerio Público ejerce aún más un rol activo como protector de los intereses, asegurando que la decisión final sea justa y acorde con lo ordenado con el ordenamiento jurídico. 4. Promover una unificación jurisprudencial. Al analizar la aplicación de la ley y la interpretación de los jueces de instancia, el Ministerio Público también contribuye a la identificación de posibles divergencias jurisprudenciales, lo que puede influir en la decisión de la Corte para unificar los criterios. Cuando interviene, la intervención suele darse en la etapa de traslado para el concepto. Una vez que el recurso ha sido admitido y las partes han agotado la etapa de contradicción, el expediente pasa al Ministerio Público para que emita su concepto antes de que la Corte Suprema profiera su fallo. Importancia de su intervención. La opinión del Ministerio Público es una garantía de
imparcialidad y objetividad en el proceso de la casación. Aunque no es vinculante, su concepto suele ser cuidadosamente considerado por los magistrados de la Corte Suprema, ya que presenta análisis tecnojurídico, independientemente de las partes del litigio. Su rol es asegurar que la decisión final de la Corte sea lo más ajustado posible a la legalidad y a la justicia, velando por el interés general. Ejemplo en Colombia, en un proceso penal por un delito grave, si la sentencia de segunda instancia es recurrida en casación, el procurador delegado para la casación penal analizará los recursos, los argumentos de la defensa y de la fiscalía y el expediente completo. Su concepto determinará si considera que la sentencia debe ser casada por los errores de derechos alegados. Por ejemplo, si hubo una indebida valoración de las pruebas o una aplicación incorrecta de una norma, o por si lo contrario, la sentencia debe mantenerse. La Corte, aunque no está obligada a seguir el concepto, lo tendrá como un insumo crucial para su deliberación. Fundamento legal. La intervención del ministro público tiene su base en el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia, que establece las funciones del Procurador General de la Nación, incluye la guardia de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y la protección de los derechos y las garantías fundamentales. Ley 906 del 2004. Código de Procedimiento Penal. El artículo 184A prevé la intervención del Ministerio Público en la transparencia de la casación penal. Ley 1564 del 2012, Código General del Proceso. Establece cuándo el Ministerio Público puede intervenir en procesos civiles. Artículo 42 y siguientes. Ley 262 del 2002. Establece que la Procuraduría General de la Nación desarrolla sus funciones y las estructuras del Ministerio Público. Causa por infracción directa a la norma sustancial en casación. Esta causal es una de las más fundamentales y se centra en cómo la sentencia de segunda instancia aplica o deja de aplicar las leyes que recurran a fondo el asunto. La infracción directa de la norma sustancial es una de las causales más importantes y frecuentes para interponer el recurso de casación en Colombia. Se refiere a un error de derecho que comete el juez en segunda instancia, al aplicar normas que realmente definen los derechos y obligaciones de las partes, la existencia de un delito o a las consecuencias jurídicas de los hechos. A diferencia de otras causales, aquí no se discute la valoración de las pruebas ni los hechos probados. Se parte de la base de los hechos están correctamente establecidos. El problema radica en la fase puramente jurídica, la elección de interpretación o la aplicación de la ley por parte del juez. En esta causal puede manifestarse de tres formas principales. Primero, aplicación indebida. Ocurre cuando el juez aplica una norma legal que no correspondía al caso concreto, es decir, subsume que los hechos probados bajo una norma que no era aplicable. Por ejemplo, en el Código Civil, un juez condena por incumplimiento contractual aplicando normas de responsabilidad extracontractual cuando el caso claramente deriva un contrato válido entre las partes. La norma sustancial sobre contratos fue indebidamente aplicada. Ejemplo, en Colombia. Caso penal. Un tribunal condena por hurto agravado aplicando el artículo del Código Penal referente a robo con violencia en las personas, cuando los hechos probados solo demuestran que el robo fue un escalamiento, una figura diferente. El juez aplicó la norma que no encajaba con los hechos probados. 2. Falta de aplicación o exclusión. Se presenta cuando el juez omite aplicar una norma sustancial que era imperativa para resolver el caso. Es decir, existía una norma relevante que debía ser tenida en cuenta y fue completamente ignorada. Ejemplo, en laboral. Un tribunal superior decide un caso de despido sin justa causa, omitiendo aplicar la norma del Código Sustantivo del Trabajo que establece un factor de liquidación de indemnizaciones para un tipo específico de contrato. Resulta que una indemnización menor a la legalmente correspondiente, la norma sustancial,
fue excluida. Ejemplo en Colombia, administrativo. Si un acto administrativo se profirió sin seguir la formalidad esencial establecida en una ley de procedimiento administrativo y el juez omite aplicar esa ley al revisar la legalidad de ese acto. 3. Interpretación errónea. Sucede cuando el juez aplica una norma correcta, pero le da un sentido o alcance diferente al que realmente tiene o al que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La norma es adecuada, pero su significado es distorsionado. Ejemplo, en civil. Un juez aplica correctamente el artículo del Código Civil sobre la prescripción extintiva. Es una obligación. Sin embargo, interpreta que el término de prescripción empieza a correr desde una fecha diferente a la que legalmente se establece o a la que la jurisprudencia ha unificado, llegando a una declaración de prescripción que no corresponde. La norma de prescripción fue bien aplicada, pero mal interpretada en su alcance temporal. Ejemplo en penal. El tribunal aplica la norma correcta de legítima defensa, pero interpreta de manera errónea el concepto de necesidad de la defensa, ampliándolo o restringiéndolo indebidamente, lo que lleva a una condena o absolución incorrecta en función de la interpretación. Elementos claves para invocar esta causal. Identificación precisa de la norma violada. Se debe citar el artículo exacto, la ley, el decreto o el acto administrativo que contiene la norma sustancial que se considera infringida. Concepto de violación. Explicar de forma clara y argumentada cómo la sentencia de segunda instancia incurre en la aplicación indebida, falta aplicación o intervención errónea de esa norma, es decir, demostrar el cómo del error jurídico. Trascendencia del error. Demostrar que el error en la aplicación e interpretación de la norma fue determinante para la decisión final de la sentencia. Si el error no influye en la parte resolutiva, la casación no prosperará. La Corte Suprema de Justicia, al analizar esta causal, no reexaminará los hechos ni valorará las pruebas que hizo el tribunal en segunda instancia. Su enfoque es netamente jurídico. Verificar si la norma sustancial fue correctamente seleccionada e interpretada aplicando los hechos que el tribunal dio por aprobados. Fundamento legal. Esta causal se encuentra regulado en los diferentes códigos procesales. Código General del Proceso. Ley 1564 del 2012, artículo 336, numeral 1, literal A. Código del Proceso Penal. Ley 906 del 2004, artículo 181, numeral 1. Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social. Decreto de Ley 2158 de 1948, modificado por la Ley 712 del 2001, artículo 87, numeral 1. Dominar esta causal es fundamental para el abogado casacionista, pues exige una profunda comprensión de la ley y capacidad de argumentar con precisión la violación de su sentido normativo. Causal por indebida aplicación o interpretación de la norma sustancial. Esta causal es una de las más completas y comunes en la casación y se diferencia de la infracción directa en un error. No es el de selección o interpretación pura de la norma, sino en cómo el juez llega a aplicar o no aplicarla, debido a un error de valoración probatoria. La causal de indebida aplicación o interpretación de una norma sustancial como consecuencia de un error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas es lo que practica casación. Se conoce como violación indirecta de la norma sustancial. Su complejidad radica en que para la invocación no basta con señalar un error en la ley. Hay que demostrar que ese error legal fue un resultado de una equivocación del juez al apreciar las pruebas. Aquí el problema no es que el juez haya elegido la norma incorrecta o le haya dado un sentido errado directamente. El juez, de hecho, podría haber tenido la norma correcta en mente, sin embargo, debido a una mala valoración de las pruebas, llega a una conclusión fáctica errada que a su vez los lleva a aplicar indebidamente la norma sustancial cuando no debió aplicarla o dejarla de aplicar cuando sí debió hacerlo. Las formas en que se manifiestan estas causales son: 1. Error de hecho en la valoración de prueba, error fáctico.
Ocurre cuando el juez de segunda instancia pone la existencia de una prueba que no existe en el expediente o ignora una prueba que sí está en él. También se da cuando el juez distorsiona el contenido objetivo de una prueba, la lee mal, la altera, le da un sentido diferente o muy literal, omite apreciar las pruebas legalmente aprobadas que trascienden para la decisión, ejemplo en civil. En un litigio por un contrato de arrendamiento, el juez de segunda instancia da por probado que el canon se pagó con base en un recibo, pero el recurrente demuestra en la casación que el recibo no existía en el expediente, error de hecho por suposición, o que el recibo que se mencionó en realidad corresponde a otro periodo o a otra obligación, error de hecho por distorsión. Ese error probaría y llevaría a la indebida aplicación de la norma sobre el cumplimiento contractual. Ejemplo en Colombia, caso penal. El tribunal condena a una persona basándose en un testimonio que al ser revisado en casación es evidente que fue malinterpretado por el tribunal en aspectos cruciales, o que el tribunal ignoró por completo un dictamen pericial que desvirtuaba la cartada del acusado. Si ese error fáctico en la apreciación de la prueba lleva a la aplicación de un tipo penal que no es correspondiente o a una pena indebida, procede esta causal. 2. Error de derecho en valoración de la prueba. Se produce cuando un juez aprecia una prueba que es ilegal o ineficaz. Ejemplo, una prueba obtenida ilícitamente o un documento que no cumple con los requisitos para hacer prueba. También ocurre cuando el juez aprecia una prueba que ha sido aportada de manera ilegal, sin debida contradicción. O por lo contrario, cuando el juez no valora una prueba que sí es legal y eficaz, invocando erróneamente en un requisito legal para su validez o eficacia. Ejemplo, un juez basa su decisión en un documento privado que no fue reconocido ni tachado de falso y por el cual la ley exigía un requisito de autenticidad para tener valor probatorio pleno, o el juez descarta un testimonio clave porque considera erróneamente que no se hizo bajo juramento cuando sí fue. El error no es el hecho del testimonio, sino del cumplimiento de la norma que regula el valor probatorio. Ejemplo 2. El tribunal fundamenta la condena en una declaración juramentada que fue obtenida sin presencia del abogado defensor, violando el debido proceso. El error no es en lo que dijo el testigo, sino en la legalidad de cómo se obtuvo la prueba. Elementos claves para invocar esta causalidad. Doble naturaleza. Implica demostrar un error probatorio, de hecho o de derecho, y de cómo este error produjo una violación de una norma sustancial, aplicación indebida o falta de aplicación. Identificación de la prueba y el error. Se debe señalar la prueba específica que fue mal valorada y el tipo de error cometido, suposición, omisión, distorsión, ineficacia o ilegalidad. Identificación de la norma sustancial afectada, mostrando cómo ese error probatorio lleva al aplicarse una norma sustancial que no debía aplicarse o a dejar de aplicar una que sí era obligatoria. Trascendencia del error. Demostrar si el error probatorio no se hubiera cometido, la decisión de la sentencia de segunda instancia habría sido sustancialmente diferente. Esto es crucial, ya que si el error no es determinante para el fallo, el recurso no prospera. Esta causal exige una labor argumentativa técnica muy rigurosa, pues el recurrente debe bajar a los detalles del expediente para demostrar el error en la precisión de la prueba y luego subir para conectar ese error con la indebida aplicación de la ley sustancial. La Corte Suprema sí examina las pruebas, pero solo para verificar si el tribunal incurrió en el error probatorio alegado y si éste fue trascendente. El fundamento legal. Estas causales están contempladas en, primero, Código General del Proceso, Ley 564 del 2012, artículo 336, numeral 1, literal B. Código del Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, artículo 181, numeral 3. Para la casación penal se enfoca en la alienación directa del error por derecho. Código Procesal del Trabajo y la Sentencia Social.
la Seguridad Social. Decreto Ley 2158 de 1948, modificado por la Ley 172 del 2001, artículo 87, numeral 2. Causal por error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas. Aunque ya tocamos los errores de hecho y de derecho de causal anterior, violación indirecta, este tema se enfoca más específicamente en la naturaleza del error probatorio en sí mismo, profundizando en cómo la Corte lo analiza, especialmente relevante en la casación laboral y civil en Colombia. Como vimos, el error en la valoración de la prueba es el motor de la violación indirecta de la norma sustancial. Sin embargo, es crucial entender que este error probatorio debe ser manifiesto, evidente y trascendente. No cualquier desacuerdo con la valoración del juez de segunda instancia es suficiente para la configuración de esta causal. La Corte Suprema de Justicia, al examinar esta causal, no actúa como una tercera instancia para revalorar libremente las pruebas, sino para verificar el tribunal incurrido en el error objetivo y notorio que llevó a la errónea aplicación de la ley. Error de hecho en la valoración de la prueba. Este tipo de error se relaciona con la percepción o conocimiento objetivo que el juez tuvo con la prueba. Es un error que, de la prueba, no en el cómo, se valora legalmente. La Corte Suprema ha sido muy clara. Para que un error de hecho prospere en la casación debe ser manifiesto y evidente. Debe saltar a la vista. El error no puede requerir un ejercicio interpretativo complejo o una inferencia profunda para ser descubierto. Debe ser tan claro que cualquiera que lea la prueba debería darse cuenta del yerro del juez. Ejemplo. Un juez afirma que un contrato de compraventa se celebró el 15 de marzo del 2024, cuando el documento original, visiblemente en el expediente, establece claramente que fue el 15 de marzo del 2023. Este es un error manifiesto por distorsión del contenido del documento, trascendente. Debe ser un error que, de no haberse cometido, la decisión final del caso habría sido sustancialmente diferente. Si el error no cambia, el resultado del litigio no tiene la entidad para casar la sentencia. Las manifestaciones más comunes de error de hecho son: suposición de la prueba. El juez da por existencia una prueba que no obra en el expediente. Ejemplo, el juez fundamenta su fallo en un dictamen parcial, pero revisando el expediente nunca se practicó o se allegó tal dictamen. Omisión de la prueba. El juez ignora o pasa por alto una prueba vital que sí está en el expediente y que, de haberse valorado, habría alterado el sentido de la decisión. Ejemplo, en un caso laboral, el juez ignora completamente un certificado de incapacidad médica aportado y reconocido que demostraría la justa causa del no despido. Adulteración o distorsión del contenido. El juez lee la prueba de forma incorrecta, le atribuye un contenido que no tiene o la transgiversa. Ejemplo, un juez afirma que un testigo negó haber presenciado un hecho cuando en la transcripción de su testimonio indica que afirmó haber presentado. Error de derecho en la valoración de la prueba. Este error no se refiere al contenido material de la prueba, sino a la aplicación de las normas jurídicamente que regulan la validez específica o conducencia de los medios probatorios. Es un error del cómo de la prueba debe ser apreciada legalmente. Las manifestaciones comunes pueden incluir: primero, apreciación de las pruebas ilegales o ineficaces. El juez da valor probatorio a una prueba que fue obtenida con violación del debido proceso o que no cumple con los requisitos legales para su validez o eficacia. Un ejemplo: en un proceso civil, el juez basa su sentencia en una grabación de audio obtenida sin autorización judicial y que por naturaleza no cumple los requisitos de una prueba documental o testimonial, siendo por tanto una prueba ilícita e ineficaz. 2.
no apreciar la prueba válidas y contundentes. El juez ignora o desecha una prueba legalmente válida y conducente, bajo un argumento erróneo de que no cumple con los requisitos de forma o de fondo para ser valorada. Ejemplo, en un caso comercial, el juez rechaza un documento que es de escritura pública debidamente registrada, aduciendo que no cumple con el requisito de autenticidad cuando por su naturaleza jurídica ya está auténtico. Violación de la sana crítica o reglas de la experiencia. Aunque más que un error de hecho, en algunos casos específicos la jurisprudencia permite que errores groseros de aplicación en las reglas de sana crítica, lógica, experiencia o ciencia configuren un error de derecho si resultan en una violación sustancial. Sin embargo, la Corte es muy cautelosa aquí para no convertirse en una tercera instancia, porque es crucial la decisión entre un error de derecho y de derecho. La distinción es vital para la técnica de casación. Para alegar un error de hecho, es recurrente debe confrontar la sentencia con pruebas directas, obrantes en el expediente y demostrar la validez de la contradicción. Para un error de derecho, debe confrontar la sentencia con la norma procesal o sustancial que regule la validez o eficacia de la prueba y demostrando cómo fue violada, la argumentación difiere sustancialmente. Fundamento legal. Código General del Proceso. Ley 1564 del 2012, artículo 336, literal 1. Número 1, literal B. Aunque la norma no lo engloba, la jurisprudencia ha desarrollado la distinción. Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Decreto Ley 2158 de 1948, modificado por la Ley 712 del 2001. Artículo 87, numeral 2. En la casación laboral, el error de hecho probatorio tiene una relevancia capital y la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha desarrollado una amplísima jurisprudencia sobre su configuración. La habilidad para identificar y argumentar estos errores probatorios de manera clara, manifiesta y trascendente es lo que define el éxito de un recurso de casación por violación directa. Interposición y suspensión del recurso de casación. En este tema aborda las etapas cruciales para la presentación fundamental de recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, desde el momento en que se anuncia la intención de recurrir hasta la presentación del documento que contiene los argumentos de fondo. La interpretación y sustentación del recurso de casación son fases procesales distintas, pero íntimamente ligadas, que marcan un inicio formal del trámite de casación. Ambas deben cumplir con estrictos términos y formalidades, cuya insolvencia lleva irremediablemente a la inadmisión o el rechazo del recurso. Este rigor se debe al carácter extraordinario de la casación y a la necesidad de prevalecer la seguridad jurídica. Interposición del recurso. La interposición es un acto inicial, la manifestación formal de la intención de recurrir en casación. No se aplica la presentación de los argumentos de fondo, sino el anuncio de la voluntad de casar la sentencia en segunda instancia. Momento procesal. Este acto se realiza directamente ante el tribunal o juez que profirió la sentencia de segunda instancia, es decir, la sala civil, penal o laboral del Tribunal Superior Distrito Judicial respectivo. No se interpone inicialmente ante la Corte Suprema. Término. El plazo para interponer el recurso es perentorio y breve, variando según la rama del derecho. En materia penal, Ley 906 del 2004, el recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia. En este mismo acto se debe señalar las causales que se pretenden invocar, aunque no
se sustenten en detalle y los fundamentos fácticos y jurídicos sucintos de cada causal. Es un mini sustento. Segunda, sustentación del recurso, formalización. La sustentación es la etapa donde el recurrente presenta formalmente el escrito de casación o demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este documento es el corazón del recurso y debe contener todos los argumentos jurídicos, las causales invocadas y la demostración de los errores del tribunal. Momento procesal y término. Una vez el expediente llega a la Corte Suprema y ésta verifica que el recurso fue interpuesto oportunamente y cumple con los requisitos formales mínimos, auto de admisión formal, se concede un término para la sustentación. En materia penal, el escrito de sustentación debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la Corte reciba el expediente y de ser el caso, se surta la corrección solicitada. Artículo 189 CPP. En materia civil, el recurrente tiene 30 días para sustentar el recurso ante la Corte Suprema de Justicia, contados a partir de la notificación del auto que concede artículo 343 del CGP. En materia laboral, el plazo para la sustentación es de 30 días hábiles siguientes a la notificación que concede el recurso. Artículo 89 del CPTSS. Contenido exigente. El escrito de sustentación exige una rigurosa técnica de casación, como lo vimos anteriormente. Debe indicar una norma, las sustanciales violadas. 2. Expresar el concepto de violación, explicar a detalles cómo se produjo el error. 3. Demostrar la trascendencia del error en la parte resolutoria de la sentencia. 4. Formular cargos autónomos e independientes. 5. Contener la petición concreta a la Corte. Consecuencias de la falta de sustentación o deficiente sustentación. La falta de sustentación. Si el escrito no se presenta en término legal, el recurso se declarará desierto y la sentencia de segunda instancia queda firme. Sustentación deficiente, falta de técnica. Si el escrito se presenta pero no cumple con los requisitos técnicos exigidos por la jurisprudencia de la Corte, ejemplo, no se formula un cargo claro, no se identifica la norma violada, no se demuestra la trascendencia, el recurso será inadmitido o rechazado por la Corte Suprema. Ejemplo, supongamos que un abogado defiende a un cliente en un caso civil donde perdió una segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, acaba de notificar la sentencia. Para que el caso llegue a casación, el abogado dentro de los 5 días hábiles siguientes debe interponer un escrito simple ante el tribunal anunciando que interpone un recurso de casación. Una vez que el tribunal concede el recurso y el expediente llega a la sala de casación civil de la Corte Suprema, este emitirá un acto admitiendo el trámite y concediendo en un término de 30 días. En ese plazo, el abogado deberá presentar la demanda de casación ante la Corte, conteniendo todos los argumentos jurídicos detallados que demuestran los errores de derecho de la sentencia. Si el abogado no presenta esa demanda en los 30 días, el recurso se declarará desierto. Si presenta, pero de forma deficiente, se inadmitirá. Fundamento legal. Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, artículo 337, interposición y 343, sustentación. Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, artículo 183, interposición y 184, sustentación. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto de Ley 2158 de 1948, modificado por la Ley 712 del 2001. Artículo 87, interposición, y artículo 89, sustentación. El éxito de la casación depende en gran medida de la diligencia y el conocimiento técnico de estas dos fases iniciales. Revisión
de admisión, auto de admisión del recurso de casación. Una vez el recurso ha sido interpuesto y sustentado, la Corte Suprema de Justicia entra de inmediato a analizar a fondo el asunto. Primero, realiza un control riguroso sobre su admisión. Este paso es crítico, ya que determina si el recurso pasa las pruebas de los requisitos formales y técnicos para ser estudiado a fondo. Después de que la parte recurrente ha presentado su demanda de casación, escrito de sustentación, dentro del término legal, el expediente llega a la Corte Suprema de Justicia, a la sala de casación correspondiente civil, penal o laboral. Antes de cualquier otra actuación, la Corte realiza un examen preliminar que se conoce como revisión de admisibilidad. El resultado de este examen es el auto de admisión o, en su defecto, el auto de inadmisión o de rechazo. ¿Qué es la revisión de admisibilidad? Es el filtro procesal de la Corte Suprema aplicando para verificar que el recurso de casación cumpla con los requisitos formales y técnicos que la ley y la jurisprudencia han establecido para este recurso extraordinario. No se trata de un análisis sobre si el recurrente tiene la razón en el fondo del caso, sino si el recurso fue presentado de manera correcta. Propósito de la revisión. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las formalidades, asegurar que se presentaron en los términos procesales, la legitimación de la parte recurrente y los términos mínimos del proceso escrito de casación. 2. Preservar la naturaleza extraordinaria del recurso. Evitar que la casación se convierta en una tercera instancia donde se discutan nuevamente los hechos o se reitere la inconformidad sin la técnica requerida. 3. Filtrar recursos sin técnica. Descongestionarla. La Corte evita que tenga que estudiar a fondo el recurso, que desde su presentación no tiene la vocación de prosperar por errores de forma o de argumentación. Que se examina en la revisión de admisibilidad, la Corte revisa varios aspectos esenciales, entre ellos, oportunidad de la interpretación y la sustentación. ¿Se presentó el recurso dentro de los términos legales establecidos para cada fase? Legitimación del recurso. ¿La persona que interpuso el recurso tiene interés jurídico y la capacidad para hacerlo? 3. Requisitos de cuantía e intereses. En algunas ramas, especialmente en civil y en laboral, el recurso de casación solo procede si el valor de la controversia supera cierta cuantía o si el asunto reviste un interés especial para la unificación jurisprudencial. La Corte verifica el cumplimiento de estos requisitos. Cumplimiento de la técnica de casación en la demanda. En este punto más crítico, la Corte examina si el escrito de casación, primero, identifica claramente la sentencia recurrida. Tercero, invoca una o varias causales de casación válidas y la designación correcta. 3. Formula los cargos autónomos y precisos sin mezclar argumentos de distintas causales. 4. Desarrolla el concepto de violación para cada cargo, explicando de manera clara, lógica y argumentativa cómo una norma sustancial fue infringida por el tribunal de segunda instancia. 5. Demuestra la trascendencia del error, es decir, cómo el error denunciado fue determinado en la parte resolutiva de la sentencia y no en un simple detalle. Contiene la petición concreta a la Corte. El auto de admisión. Si el recurso cumple con los requisitos, la Corte Suprema de Justicia profiere un auto de admisión. Este auto declara que el recurso de casación es formal y técnicamente admisible. Ordena el traslado a la contraparte para que se pronuncie sobre los argumentos del recurrente y posteriormente se aplica al Ministerio Público para su concepto, como lo vimos en el tema en el primer tema. Consecuencia de la inadmisión o del rechazo. Si el recurso no cumple con los requisitos formales o técnicos, la Corte puede ordenar su corrección, subsanación. En algunos casos, si el error es subsanable, falta una copia de un poder, la Corte puede dar un plazo
peritorio para que el recurrente corrija la deficiencia. Si no se subsana, el recurso será inadmitido o rechazado. Inadmitir o rechazar el recurso de plano. Si el recurso no cumple con la técnica de casación, por ejemplo, no se formula un cargo claro, no se desarrolla el concepto de la violación, no se demuestra la trascendencia o si no cumple con los requisitos insubsanables, ejemplo, fuera de término, falta de, legitimación, la Corte profiere un auto de admisión o de rechazo. Efecto. La sentencia de segunda instancia queda en firme y ejecutoriada y el recurso pierde definitivamente la oportunidad de que su caso sea revisado por la Corte Suprema. Fundamento legal. Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, artículo 344, admisión, 345, inadmisión y rechazo. Código del Proceso Penal. Ley 906 del 2004, artículo 184, examen de la demanda, 185, rechazo, 186, admisión. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto de Ley 2158 de 1948, modificado por la Ley 712 del 2001. Artículo 90, examen del recurso. La etapa de revisión de admisión subraya la particularidad y el alto grado de especialización que exige el recurso de casación, siendo una de las mayores barreras para su procedencia. Etapa de contradicción y traslado de recurso de casación. La etapa es fundamental para garantizar el derecho de defensa y la bilateralidad de la audiencia en sede de casación. Permite a la contraparte del Ministerio Público presentar sus argumentos y conceptos sobre el recurso de casación antes de que la Corte Suprema tome una decisión a fondo. Una vez que la Corte Suprema de Justicia ha emitido el auto de admisión del recurso de casación, se abre una fase crucial de traslado y contradicción. Esta etapa no es una nueva instancia para discutir los hechos o reabrir el debate probatorio, sino una oportunidad para las partes, desde su rol específico, se pronuncien sobre los argumentos de derecho expuestos en la demanda de casación. ¿Qué es la etapa de contradicción? Muy bien, la contradicción se refiere a la posibilidad que tiene la contraparte. La parte se beneficia de la sentencia de segunda instancia y que busca que se mantenga, de responder a los cargos formulados por el recurrente en su demanda de casación, ese ejercicio de su derecho a la defensa en la instancia extraordinaria, que es el traslado. El traslado es un acto procesal mediante el cual la Corte Suprema de Justicia pone a disposición de las partes y el Ministerio Público el expediente que contiene la demanda de casación. Esto les permite revisar el contenido del recurso y reparar sus respectivas intervenciones. El proceso de contradicción y traslado. Notificación. Notificación del auto admisorio. El primer paso es la notificación del auto admisorio a las partes. Una vez notificado, se inicia el conteo del término de traslado, el traslado a la contraparte, oposición. La Corte concede un término legal para que la contraparte examine la demanda de casación y presente su escrito, réplica u oposición. Este escrito debe concentrarse en desvincular los cargos alegados por el recurrente, demostrando que la sentencia de segunda instancia no recurrió en error de derechos señalados o que los argumentos del recurrente no cumplen con la técnica de casación exigida. La contraparte puede argumentar, por ejemplo, que la norma no fue violada, que la interpretación del tribunal fue correcta, que el error probatorio no fue manifiesto o trascendente, o que el propio recurrente falló en la fórmula de sus cargos. Término. Los términos varían legalmente según la rama. En civil, 20 días para la réplica de la demanda de casación, artículo 346.
Para penal, 10 días. Para que los recurrentes presenten escrito de réplica, artículo 184, inciso A. Laboral, 10 días a partir de la notificación del auto admisorio para que el recurrente presente el escrito, artículo 90. Traslado al Ministerio Público. Después de agotado el término de la contraparte o simultáneamente en algunas ramas o casos específicos, el expediente se remite al procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, como vimos anteriormente. El Ministerio Público tiene un término para estudiar el expediente y emitir su concepto jurídico. Este concepto, como ya se mencionó, es una opinión imparcial y técnica sobre la prosperidad o improsperidad del recurso. No es vinculante para la Corte, pero es un insumo importante en la deliberación. Término. Generalmente tiene un término de 10 a 30 días, dependiendo de la rama y la complejidad del asunto. Finalidad de la etapa. Garantía del debido proceso. Asegura el derecho a la contradicción de la contraparte. Aporte de perspectivas. Permite a la Corte tener un panorama completo de los argumentos de todas las partes y una opinión técnica del Ministerio Público antes de tomar una decisión. Clasificación de los puntos. En algunos casos, los escritos de contradicción y conceptos del Ministerio Público pueden ayudar a la Corte a clarificar puntos complejos de derecho o a identificar deficiencias en los argumentos de la demanda de casación. Fundamentos de ley. Código General del Proceso. Ley 1564 del 2012. Artículo 346. Traslado a la contraparte. Y 347. Traslado al Ministerio Público. Código General del Proceso Penal. Ley 906 del 2004. Artículo 184A, traslado para la réplica y concepto del Ministerio Público. Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Decreto Ley 2.158 de 1948, modificado por la Ley 712 del 2001. Artículo 90. Traslado para el concepto de la Procuraduría y al no recurrente. Esta etapa es crucial para el equilibrio procesal y la robustez del fallo de casación. Estructura del fallo de casación. El fallo de casación es la culminación de todo el proceso extraordinario. No es una sentencia común y su estructura refleja complejidad y especificidad de esta instancia. La sentencia o auto de casación es la providencia judicial mediante el cual la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de casación, pronunciando sobre los cargos fundamentados por recurrentes y sobre la legalidad de la sentencia de segunda instancia. Su estructura particular y responde a la necesidad de justificar decisión de casar o no casar la providencia impugnada, siempre bajo la óptica de los errores de derecho alegados. A diferencia de las sentencias de primera o segunda instancia, que suelen hacer un relato fáctico y extenso y luego un análisis jurídico detallado de los detalles, el fallo de casación se concentra en el análisis jurídico formal de la demanda de casación y de la sentencia acusada. La estructura típica de un fallo de casación en Colombia, aunque puede variar en matices entre las diferentes salas, generalmente incluye las siguientes partes. 1. Identificación del proceso y las partes. Se inicia la individualización del proceso, número radicado, parte de intervenientes, tipo de acción o delito. Se identifica la sentencia de segunda instancia que fue objeto de recurso de casación, indicado el tribunal a la que se profirió y la fecha. Antecedentes procesales relevantes. Un breve resumen de la actuación procesal hasta la llegada del recurso de la Corte. Se menciona la interposición del recurso de casación, su admisión y la sustentación de la demanda por parte del recurrente. Si se hace alusión a traslado a la contraparte, si hubo escrito de oposición y a concepto de Ministerio Público.
La demanda de casación dice, esta es una sección crucial. La Corte no transcribe la demanda completa, sino que sintetiza de manera precisa cada uno de los cargos que fueron formulados por el recurrente. Para cada cargo se indica la causal de casación invocada. Ejemplo, violación directa a la norma sustancial, error de derecho de la valoración de la prueba. Se expone el concepto de la violación tal como fue planteado por el recurrente, es decir, su argumento sobre cómo la sentencia violó la ley. Se menciona la norma sustancial que el recurrente acusó de violada. Se transcribe la petición completa del recurso para cada cargo. Este punto es fundamental porque la Corte está limitada por el principio de rogación. Solo puede pronunciarse sobre lo que el recurrente pidió y argumentó. 4. Consideraciones del Ministerio Público. La Corte resume los puntos esenciales del concepto emitido por el procurador delegado, indicando si considera que el recurso debe prosperar o no y por qué razones. Consideraciones de la Corte. Fundamentación jurídica de la decisión. Esta es la parte central del fallo. Aquí, la Corte Suprema realiza su análisis jurídico detallado de cada uno de los cargos formulados en la demanda de casación. La Corte examina si los cargos cumplen con la técnica de esa casación. Si un cargo es deficientemente formulado, no cumple con el concepto de violación, no demuestra la trascendencia, mezcla causales, la Corte lo declarará no demostrado o lo desistirá por efecto de técnica. Para cada cargo que cumpla con la técnica, la Corte entra a analizar a fondo. Si la causa es de infracción directa de la norma sustancial, la Corte verifica si la interpretación o la aplicación de la ley por el tribunal fue correcta. Si la causal es violación indirecta por error de hecho de derecho, la Corte revisa la prueba para verificar si el tribunal incurrió en el error probatorio manifiesto o trascendente alegado. La Corte expone razones judiciales y jurídicas que llevan a concluir si el cargo prospera, si hubo el error de derecho alegado o no. En este punto, la Corte puede sentar o reiterar su jurisprudencia sobre la norma o el punto de derecho de cuestión, lo que contribuye a una unificación. 6. Decisión de parte resolutiva. En ese pronunciamiento final, la Corte Suprema aquí indica si se casa totalmente o parcialmente la sentencia, impugnada o si el recurso se niega o no se casa. En caso de que la sentencia se case, la Corte puede, primero, dictar sentencia de reemplazo, es decir, proferir una nueva sentencia de mérito para que corrija el error del tribunal, o devolver el expediente para que el tribunal profiera una nueva sentencia ajustada a la doctrina de la Corte. Esto es menos común, pero aún así se da en casos muy específicos. Se resuelven los aspectos accesorios como las costas procesales. Se aplica. Fundamento legal. Si bien no hay un artículo específico que detalla la estructura de una sentencia de casación en los códigos procesales, esta se deriva en la práctica jurídica y la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, que ha desarrollado una metodología para el estudio y la resolución de este recurso extraordinario. La obligación de motivar la decisión jurídica está en el artículo 304 del Código General del Proceso, aplicable por analogía. La estructura del fallo de casación es un reflejo de la naturaleza excepcional centrada en el control de legalidad y la unificación de la jurisprudencia. Bien, tipos de decisiones posibles en el fallo de casación. Primero, no casar la sentencia, es decir, denegar el recurso. ¿Cuándo? Cuando los cargos con defectos de técnica, que son lo más común. Segundo, cuando no hubo el error de derecho alegado por el recurrente. Tercero, que el error detectado no es trascendente, es decir, que no cambia el resultado.
El efecto de no casar la sentencia es que la sentencia de segunda instancia queda firme y ejecutoriada. Por otro lado, encontramos casar totalmente la sentencia. Esto cuando lo vemos y es que en al menos un cargo fundamental se prospera que se case y el error de derecho afecta la totalidad de la sentencia. El proceder de la Corte acá es anular la sentencia de segunda instancia en su integridad y generalmente pues dicta una sentencia de reemplazo, sentencia de instancia. El efecto es que la nueva sentencia de la Corte es la decisión definitiva del caso. Tercero, casar parcialmente la sentencia. Este es cuando uno o varios cargos prosperan, pero el error solo afecta a una parte específica de la sentencia. Otras partes del fallo permanecen incolumes. Bien, el proceder de la Corte es que anula solo la parte viciada por el error y dicta la sentencia de reemplazo para la parte casada. Un ejemplo de este es cuando se casa la indemnización, pero se mantiene la condena por salarios. Acá la sentencia de segunda instancia se modifica en la parte casada, el resto subsiste. Unas consideraciones claves de esto es que el porcentaje de casaciones exitosas es bajo, es decir, tiene alta exigencia técnica y la Corte es un tribunal de legalidad y unificación, no una tercera instancia para reevaluar hechos. En cuanto al fundamento legal, encontramos la Ley 1564 del 2002, artículo 349, la Ley 906 de 2004, el artículo 184, y el Decreto Ley 2158 de 1948, el artículo 92. Bien, algunos efectos de la sentencia de casación es que si la sentencia no casa, deniega el recurso, pues existe la firmeza de la sentencia de segunda instancia y es cuando la decisión del tribunal queda en plena firmeza. La cosa juzgada material es que es cuando el caso no puede volver a discutirse por la misma causa y entre las mismas partes. La ejecución del fallo. Esta se procede a ejecutar en la segunda instancia. Condena en costas. Posible condena al recurrente vencido a pagar a costas. 2. Si la sentencia casa, ya sea total o parcialmente, existe la anulación o la ineficacia, es decir, la sentencia de segunda instancia o su parte casada pierde su validez. En cuanto a la actuación como juez de instancia, la Corte asume el rol de tribunal. En sentencia de reemplazo, aquí la Corte dicta una nueva sentencia de mérito que corrige el error, ya sea total o parcial. En la total, pues hay una nueva sentencia que reemplaza por completo lo anterior, y en la parcial, una nueva sentencia que se integra con las partes no casadas del fallo original. Otros efectos al casar, y es la unificación de jurisprudencia, es decir, la doctrina de la Corte, sienta precedentes. Esto se llama la doctrina probable, que son 3 fallos uniformes y es vinculante para jueces inferiores. El restablecimiento del derecho también es uno, el cual es la corrección de la situación jurídica afectada por el error. La importancia de estos efectos, si bien es claro, es que son definitivos y vinculantes, es decir, el fin del litigio en la vía ordinaria y garantiza la legalidad y la seguridad jurídica. El fundamento legal, es decir, los códigos, encontramos la ley 1564 del 2012, la ley 906 del 2004 y el decreto ley 2158 de 1948 en el artículo 92, 184 y 39. La carga argumentativa y técnica del recurso de casación, esto porque es tan exigente y es que no es una tercera instancia, hay que tenerlo presente, no se revisan hechos o pruebas libremente, como lo hemos dicho en toda la exposición. Segundo, es que el Tribunal de Legalidad y Unificación es enfocado en errores de derecho y jurisprudencia y este contiene un filtro bastante riguroso, el cual evita la congestión y preserva el carácter extraordinario. La carga argumentativa que se demuestra y es primero el principio de rogación, el cual la Corte solo analiza lo que el recurrente le pide y le argumenta. 2, identificación precisa, y es que debe indicar la causa legal exacta, ejemplo, violación directa de norma sustancial, norma violada, citar el artículo de ley específico que se infringió. Tercero, concepto de la violación, el cómo, y es que primero hay que explicar lógicamente cómo la sentencia de error al aplicar o interpretar la ley. Si el error probatorio señala la prueba, el error hecho derecho y cómo afectó la norma sustancial. Cuarto, la trascendencia del error, y es que se debe demostrar que el error fue determinante para la decisión final del caso. La técnica del recurso, esto cómo se debe presentar. Primero, pues la autonomía e independencia de cargos, y es que cada argumento debe ser una unidad separada y coherente, no se deben mezclar causales en un mismo cargo, hay que tenerlo presente. 2, la precisión y la concreción, y es que se deben evitar vaguedades o generalidades y hay que ser específico.
Tercero, no se debe reiterar apelación, es decir, los argumentos deben ser propios de casación, no solo de instancias anteriores. Cuarto, y es el uso de la jurisprudencia, el que sea apoyar los argumentos con doctrina de la Corte Suprema. Consecuencias de la inobservancia, y es primero la inadmisión del rechazo de recurso, segundo, la Corte pues no suple los errores de técnica del recurrente, tercero, que la sentencia de segunda instancia pues quedan firme. El fundamento implícito es que se deriva de la naturaleza del recurso y de la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema, y el implícito de normas que exigen la sustentación. En el trámite digital y presentación del recurso por medios electrónicos encontramos el contexto y el propósito, y es primero la aceleración digital, que es un impulso por eficiencia y por la pandemia del tema del COVID-19 en 2020. Uno de los objetivos es que haya celeridad, transparencia, acceso a la justicia, reducción de costos y papel. El marco legal de esto es la Ley 2213-2022, que se refiere o habla de la obligación de la virtualidad como regla general, acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que es la implementación de herramientas y procedimientos, y los códigos procesales, que son bajo la interpretación de la virtualidad. La presentación del recurso digital, pues están los canales oficiales que son los correos electrónicos institucionales o sistemas de gestión judicial CGJ. Los formatos en documento PDF legibles, preferiblemente con búsqueda de texto. La firma electrónica o digital, esto es para la autenticidad y autoría y remisiones del correo registrado. Los anexos digitales, aquí se deben adjuntar poderes, pruebas, etcétera, y todo debe estar debidamente organizado. Y la constancia del envío es que exista o haya la prueba de erradicación generada por el sistema. El trámite consecuente digital, y es que las notificaciones electrónicas a correo deben estar registrados y con la mayor agilidad posible. La consulta del expediente es que haya ese acceso en línea al expediente digital. Tercero, las audiencias virtuales, y es que mediante las plataformas de videoconferencias, si esto pues se aplica o es llevado de esta forma. La remisión de expedientes, ese es el traspaso digital entre los despachos. Beneficios y desafíos de esto, si bien pues uno de los beneficios es la reducción de costos, el acceso que tiene a llevar el proceso y la eficiencia que tiene esto. Uno de los desafíos pues es obviamente la brecha digital, la seguridad de la información, que sea de uso determinado y no se difunda, y la capacitación. El fundamento legal de esto es la Ley 2213-2022, el Decreto 806 de 2020, que es el precedente, y acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Para finalizar, a lo largo de esta hora hemos recorrido mi compañera y yo el largo camino, que es complejo pero importante, del recurso de casación en el marco del Código General del Proceso Colombiano. Si bien analizamos su naturaleza jurídica, su función, su nomofiláctica, los requisitos de procedibilidad, las causales, la estructura del recurso, y así como las más recientes tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Si bien pudimos ver cómo esta herramienta jurídica no es solo una vía procesal extraordinaria, sino también es un instrumento de garantía para la coherencia y la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Pero más allá del análisis normativo y técnico, lo que quiero dejar hoy es sobre la mesa una reflexión crítica, y es que si estamos aprovechando adecuadamente el recurso de casación como mecanismo de control de derecho, y por último, si estamos como operadores jurídicos, jueces, ya sea abogados litigantes, profesores académicos, usando el recurso no simplemente para ganar procesos, sino para construir derecho, generar precedentes y aportarle al sistema. Hay que tener presente que la casación no es tercera instancia, no es un último chance o la última opción, ni una apelación disfrazada. Es ante todo una herramienta de racionalización del sistema jurídico, cuya función es corregir errores, indicando e improcedendo cuando y solo cuando se afecta el orden jurídico y el precedente. Muchas gracias para todos.